personas que a esta hora ya estén conectados con nuestro evento e igualmente posteriormente en los canales de YouTube, tanto de Acodepor como de Universitas. Hoy el tema que tenemos es muy especial, además es que este es el primero de muchos eventos que vamos a tener sobre este tema particular, teniendo en cuenta que si bien el derecho deportivo como rama del derecho que algunos todavía se niegan a aceptar cuya existencia se da, tal vez de los temas que más o de manera más pura se identifican con el derecho deportivo es precisamente todo lo que tiene que ver con el dopaje. Todos los temas de dopaje, digamos que si bien tienen diferentes tipos de fuentes, ya vamos a ver un poco cómo se manejan los principios sancionatorios de esto. Sí es absolutamente correcto tal vez empezar a afirmar que el derecho al dopaje sí es algo que se da dentro de la cuna de lo que llamaríamos el derecho deportivo, y es esa la razón por la cual hoy tenemos dos expertos, digamos, de alcance internacional incluso, ya que pues durante muchos años han manejado temas de dopaje, incluso en el TAS. Pero bueno, digamos, voy a empezar de afuera hacia adentro. Esto significa que en el día de hoy, pues nosotros no solamente estamos como generalmente estamos, que es solitos, a Codepor, sino que pues yo como presidente realmente me siento muy orgulloso y muy feliz de tener hoy dos representaciones de uno, por un lado, al doctor Gustavo, quien viene en representación del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y ya nos hablará un poquito más de ello. Y por otro lado, tenemos a Luis Fernández, quien, aparte de ser uno de los más distinguidos miembros que tenemos en Acodepor, también hace parte de Universitas y también nos va a contar ahorita un poco de qué es este tema de Universitas, porque hay un montón de eventos de derecho deportivo puro que vamos a poder encontrar gracias a ellos. Entonces, bueno, el evento de hoy se centra en la nueva ley que nos trae el Tribunal Antidopaje, si lo queremos llamar así de manera general, ya seremos un poco más precisos con los términos, que es la ley 2084. Y pues para ello, entonces, como les comento, tenemos a estos dos grandes expertos. Y bueno, yo ya los dejo a ustedes. Muchísimas gracias en nombre de Acodepor, realmente por su asistencia y por, digamos, estar tan interesados en estos temas. Luis, Gustavo, muchas gracias, bienvenidos y adelante, los dejo a ustedes. Muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias a Codepor por la invitación. Como siempre, un gusto estar con Universitas, y como decías, además que Universitas ahora le está poniendo mucha fuerza al derecho deportivo. Hicimos porque trabajo con Universitas de la mano como coordinador académico, 2 seminarios de derecho del fútbol muy exitosos con ponentes de 8 países, tuvimos participantes de más de 14 países, y ahora este fin de semana empieza el Seminario de Derecho del Béisbol patrocinado por la Confederación de Béisbol del Caribe, la que organiza la Serie del Caribe. Entonces, muy interesante, todavía hay cupos disponibles, así que están a tiempo los que se quieran inscribir en el Seminario del Béisbol de Universitas. Le voy a pedir a Universitas que pongan en el chat toda la información para que la gente nos pueda seguir. Hoy estoy muy contento, muy emocionado por el invitado que tenemos, el doctor Gustavo Ramírez, quien nos va a hablar entonces, como nos adelantaba Giovanni, sobre la ley 2084. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿quién es Gustavo Ramírez para los que nos están escuchando y no lo conocen? ¿Y por qué usted tiene tanta autoridad para hablar de nuestra ley 2084 y temas de dopaje, antidopaje? Gracias. Soy Gustavo Ramírez, como usted lo ha manifestado, soy abogado egresado de la Universidad Nacional hace ya bastante tiempo y ejerzo principalmente en el derecho penal. También trabajo y tengo vinculación directa con la Defensoría del Pueblo. Y desde hace más de 20 años he tenido la oportunidad de estar muy vinculado con el área del deporte. Primero, cuando por allá por el año 2000 estuvimos
en un grupo de abogados de derecho deportivo defendiendo a Millonarios, el equipo de la capital de la República, en una cantidad de problemas que tenía. Paralelamente a eso, mi hijo practica hockey patín y desde hace más de 25 años estamos vinculados con el patinaje. En ese trayecto, en este lapso, pues he sido dirigente deportivo, tanto de club como de la Comisión Nacional de Hockey Patín, y en los últimos 6 años he estado en la comisión disciplinaria. Y en la comisión disciplinaria hemos tenido pues muchos casos, bueno, no muchísimos casos, algunos casos de dopaje que han marcado, digamos, el cambio de pensamiento y de parámetros en cuanto a unas situaciones que teníamos en mente con lo que actualmente es y con lo que será a partir del año entrante. Sí, claro, es que uno pudiera pensar que a lo mejor son muchísimos los casos de dopaje, pero en realidad no son tantos. Yo recuerdo una vez que me tocó trabajar un caso de Boldenona, pedimos un derecho de petición y resulta que los resultados positivos, los resultados en el análisis analítico adverso son muy pocos. A lo mejor pudiéramos estar hablando de un 3%, un 4% de toda la cantidad de muestras que se hacen. Pero quiero comentar una cosa muy interesante. Primero que nada, todas las preguntas que quieran hacerle al doctor Gustavo Ramírez, y si alguna me la quieren hacer a mí también estoy disponible, tanto por el chat de Zoom como por YouTube o Facebook Live. Doctor Gustavo Ramírez, le comento que ya en YouTube tenemos saludos de Carlos Collazo, Luz Marina González Beltrán, Andrés Hurtado, Zulay Hernández de Caracas, Venezuela, Fernanda Duarte, Eduardo de la Osa, Carmenza Cuellar. Tenemos participación aquí sin duda alguna. Entonces, bueno, nos estaba comentando, había trabajado en la parte de patinaje, había tenido algunos casos de dopaje que normalmente se ven en la comisión disciplinaria, pero eso hoy en día cambia. Tenemos entonces una nueva ley en Colombia, la 2084, que nos habla entonces de un nuevo tribunal para los asuntos de dopaje. Cuéntenos al respecto. Bueno, en este tribunal disciplinario antidopaje, pues va a tener unas características muy especiales. Es decir, va a ser una entidad autónoma, independiente y desligada de las federaciones. Es decir, que los casos que le van a llegar a este tribunal disciplinario antidopaje, pues solamente va a tener ese tribunal el conocimiento, y el conocimiento de las otras infracciones a la ley disciplinaria, pues seguirán siendo conocidos por las comisiones disciplinarias de las federaciones, en primer lugar. En segundo lugar, la Constitución y las funciones, pues son ya muy específicas y tienen una relación íntima con lo que es el Código Mundial Antidopaje y con los estándares de gestión de resultados de la WADA o de la AMA, que es la organización que a nivel mundial pues vela por la lucha antidopaje. Eso en muy grandes rasgos. Yo quería hablar de una situación muy precisa cuando usted dice que no son muchos los casos de dopaje. De esas dos situaciones, una que realmente, como usted lo dice, en Colombia son muy pocos y que proporcionalmente a nuestra gran actividad deportiva, nosotros estamos en el primer grado en Latinoamérica de los deportes, es decir, que la WADA vigila y supervisa a todas las organizaciones nacionales antidopaje, y para esa organización mundial nosotros estamos, digamos, en la parte superior de todos los países de Latinoamérica.
y digamos, en el caso específico del patinaje, los deportistas de patinaje en el año están en muchísimos eventos. Son, yo creo que más de 500 deportistas que están a nivel mundial participando y sin embargo, los casos de dopaje, digamos, al año será uno y eventualmente debieron ser casos que nunca debieron llegar a un tribunal si hubiera habido la educación suficiente por parte o recibida por parte de los deportistas. Sí, claro, por eso es que además su presencia aquí es muy importante porque el hecho de tener expertos que hayan tenido de verdad casos, pues es muy bueno para poder escuchar su experiencia porque no son muchos los que lo han tenido. Claro, también ahí hay que tener en cuenta el costo del control al dopaje, muy costoso todo el aparataje, hacerla, tomar las muestras, bien sea de sangre o de orina, tener el personal capacitado para hacerlo, después los laboratorios para que lo hagan. Entonces, claro, nosotros estamos especulando con a los que se les toman muestras, pero en el deporte hay muchísimos que no se le toman ni siquiera, no se le hace ningún tipo de control, sobre todo a nivel aficionado eh, sí, a nivel aficionado muy pocas veces se toma control de muestras al dopaje. Sin embargo, nos estaba diciendo algo muy interesante, nos estaba diciendo, tenemos un nuevo tribunal independiente de la federación y este tribunal independiente solamente va a ver los casos de dopaje, no va a haber los casos disciplinarios. Por ejemplo, si hay un jugador de fútbol que le escupe a un árbitro, eso lo va a seguir viendo la DIMAYOR si es un torneo de liga, la federación si es un torneo nacional, Conmebol si lo está organizando, pero eso es aparte. El dopaje no, el dopaje entonces lo tiene que ver un tribunal independiente. Pregunto, ¿por qué? Bueno, eso tiene una historia reciente pero muy concreta. Hace ya bastantes años, pues se creó una organización de lucha mundial contra el dopaje y la UNESCO, pues se realizó una convención internacional al respecto y Colombia, mediante la ley 1207 de 2008, aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en París el 19 de octubre de 2005. Esa ley que adoptó la convención fue obviamente revisada constitucionalmente y fue exequible. Y desde ahí entonces toda la legislación que tiene que ver con la lucha antidopaje ingresó, digamos, en nuestra normatividad. Por ello se produjeron muchas normas con base en esa convención que modificaron los códigos disciplinarios de las diversas federaciones. Recuerda que la ley 49 es, digamos, la estructura vertebral de los códigos disciplinarios, pero esa estructura, esa ley, en cuanto a antidopaje, pues fue reformada por varias leyes con base en el ingreso de la legislación antidopaje. Y hemos venido utilizando se utilizaron esas normas por bastante tiempo, pero esas normas contradecían mucho los códigos mundiales antidopaje, porque en algunos países las sanciones disciplinarias eran muy por debajo de lo previsto en el Código Mundial Antidopaje. Entonces, esa organización WADA en inglés o AMA en español, lo que ha venido haciendo durante muchos años es crear y difundir el Código Mundial Antidopaje y a la vez unos estándares, unos reglamentos que lo complementan y que le dan como una guía. Y digamos, en los últimos años, en los últimos 5 años, ya esas normas han venido siendo de obligatorio cumplimiento. Esto es que cuando uno tomaba un caso de dopaje
para las eventuales sanciones y para el estudio en sí de la prueba y de la valoración de la prueba, no tenía los instrumentos internos de nuestros códigos disciplinarios y de nuestra legislación disciplinaria o penal, digamos, en algunos aspectos, sino de lo que tiene previsto la WADA y el Código Mundial Antidopaje. Entonces, la razón, pues obviamente es una ley, y una ley que acepta la convencionalidad y por lo tanto ingresa a la legislación nacional en el bloque de constitucionalidad y por ello la debemos cumplir. Muy diferente en lo que sucedía o lo que sucedió en alguna oportunidad que se declaró el Tribunal del Deporte inconstitucional, pues porque invadía la órbita privada de las instituciones, de los clubes, de las federaciones y de la organización deportiva. Acá estas normas devienen pues de un tratado internacional aceptado por Colombia. Claro, no, correcto. Y fíjese, nos escriben desde YouTube, el señor Eduardo de la Osa complementa, dice además para garantizar la independencia y prevenir el conflicto de intereses, y también complementa diciendo WADA ha dividido el mundo en 3 niveles de acuerdo a su desarrollo antidopaje. Colombia está en primer lugar de desarrollo con Canadá y Estados Unidos, el resto de Latinoamérica siguen en los niveles 2 y 3. Muy interesante esos aportes. Pero usted decía algo que era muy interesante. Decía, mira, lo cierto es que había como una disparidad y para eso WADA y la UNESCO a través de esta convención que ratifica Colombia vienen un poco a equiparar esas situaciones. Si habían diferentes sanciones en un país, en otro, entonces la idea de WADA era un poco equipararlo a nivel mundial. Carlos Collazo nos pregunta, ¿hay variación en sanción por dopaje dependiendo de la disciplina deportiva o se aplica el mismo rasero para todas las disciplinas? Bueno, en principio, el Código Mundial de Antidopaje trae el catálogo de sanciones y es de obligatorio cumplimiento. Y esto es que cualquier país que haya adoptado el Código Mundial Antidopaje, pues tiene que preferir las normas del Código Mundial Antidopaje a las normas, digamos, de sus códigos disciplinarios. Sin embargo, en algunos aspectos, pues va a haber alguna diferenciación porque, por ejemplo, la FIFA tiene algunas diferencias o en su código expresa algunas situaciones pues que tienen que ver con las normas antidopaje y con las sanciones del Código Mundial Antidopaje, pero que las asimila directamente, y así algunas otras federaciones. Sin embargo, la regla general en la actualidad es que priman en absoluto sentido las normas no solamente sancionatorias, sino digamos las mismas que tienen que ver con la tipicidad de las conductas que infringen pues, las obligaciones antidopaje. Sí, yo creo que ahí también tenemos que meternos no solo con el tema de sanción, sino con el tema de la lista de sustancias prohibidas, que también el Código Mundial entonces dice cuáles son, se remite a la lista de sustancias prohibidas y la AMA o la WADA dice, bueno, estas son las que son prohibidas, pero por ejemplo, ahora muy interesante en el tema de los eSports, en los videojuegos, cómo se ha introducido, se ha prohibido el uso de lo que llaman el Adderall, que es para ayudar al enfoque. No sé si conocen esos muchachos y esos niños que tienen déficit de atención y le dan esta pastilla para que se enfoquen. Bueno, resulta que estos muchachos de los videojuegos se enfocaban en eso. El alcohol, por ejemplo, que está prohibido en el automovilismo o en el tiro, dice que no es dopaje, pero hay ciertas limitaciones. Claro, tú no puedes llegar a disparar borracho.
o por ejemplo el uso de la marihuana, que en unos deportes no, la sanción es más baja porque ahorita es de uso recreacional, el código también se ha metido con eso, pero creo que es importante también no solamente el tema de las sanciones, que como usted dice están regulados en el código, sino también la lista de sustancias prohibidas o los métodos prohibidos y toda esa cantidad de cosas. Pero esto me lleva a una pregunta, doctor, que la habíamos conversado antes. Yo siento que a este punto de la ley 2084, lo que le está dando es jurisdicción a un tribunal específico aquí en Colombia. Pero la jurisdicción no es lo mismo que el derecho aplicable. Entonces, así como puede haber una lista de sustancias prohibidas dependiendo del deporte, también puede haber, como usted lo dijo, un derecho aplicable dependiendo del deporte. Entonces, ¿cómo se hace con un tribunal colombiano para aplicar las normas de la FIFA, por ejemplo, que está localizada en Suiza, o las normas de la WADA, que es un organismo privado, con sede en Canadá? Entonces, ¿cómo se mezcla eso? ¿Cómo se resuelve eso a nivel jurídico? Sí, a ver, eso es una respuesta que es bastante interesante, porque se combinan muchas situaciones. Por ejemplo, hay una inquietud y es hasta dónde en el código que tenemos, el que va a entrar a regir la ley 2084, hasta dónde le da posibilidad de que la WADA apele. Digamos esa pregunta así de manera general, que tiene que ver con lo suyo. Entonces, la respuesta pues tiene múltiples facetas. En primer lugar, con anterioridad al ingreso de ese tribunal, ya las comisiones disciplinarias de las federaciones colombianas estaban aplicando toda esa normatividad. Y digamos que su actividad disciplinaria, de juzgamiento disciplinario, su objeto eran dos. Uno, el antidopaje con una normatividad, y otro, las infracciones a las normas disciplinarias, digamos que comunes y corrientes, que se guiaba por el código disciplinario de cada federación. Eso ya estaba. Entonces, digamos que ahora lo que se crea la jurisdicción es trasladar esas funciones que tenía las comisiones disciplinarias en cuanto a la lucha antidopaje para trasladárselas a ese Tribunal Nacional que va a llevar la primera y la segunda instancia. Hasta ahí, pues no habría, digamos que inconveniente, pero ahí surge un intercambio de situaciones, y es que en determinados casos la apelación que se haga de una sanción no será de la sala de instrucción a la sala de apelaciones, sino eventualmente, dada la calidad del deportista o la actividad de la WADA, puede ir directamente al TAD, porque el Código Mundial Antidopaje regula una serie de situaciones donde posibilita que la WADA interponga recursos. En la actualidad, ¿cómo funcionamos? En la actualidad tenemos el proceso disciplinario, que por ejemplo en la Federación Colombiana el fallo tiene reposición, que generalmente pues no lo tiene ningún fallo, pero acá está establecido, entonces se tenía que respetar. Y en subsidio pues se otorgaba la apelación. Entonces, en antidopaje pues se ejercía esa situación. Los actores, el deportista y digamos la parte que presenta los cargos, que es la UNAD Colombia, pues que eran las partes tenían derecho a apelación. Y de esa apelación pues se regía por el código, o se rige por el código disciplinario de la federación, es decir, que tiene 3 días y después sí se notifica por edicto, en fin, como normalmente conocemos nosotros ese procedimiento. Pero el actor extranjero, que no es extranjero porque finalmente es el que supervigila, el que dirige
toda la Organización Mundial Antidopaje, la WADA o la AMA, tiene derecho de apelación. Y ese derecho de apelación, no, el término no son los 3 días que puede tener para interponerlo las partes, sino que tiene 21 días a partir del momento en que reciba la documentación o que conozca pues del fallo. Entonces, digamos que es una combinación, digamos que de competencias que incluso con el código que va a entrar a regir, para cuando la WADA así lo considere, puede interponer el recurso de apelación a la sala de instrucción y juzgamiento, la sala de primera instancia, y esa apelación la puede interponer para que la tramite el TAT por disposición del Código Mundial Antidopaje y de los estándares de resultados, los estándares de gestión de resultados. Entonces es algo complejo, caramba, sí. pero viable. Sí, caramba, pero claro, pero me quedan dudas y voy a hacer yo una pregunta antes de pasar a... Tenemos varias preguntas en YouTube, pero antes de eso quería terminar este punto, porque entonces me surgen muchas dudas de lo que usted está diciendo, porque entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este tribunal? ¿Sus miembros son jueces o no lo son? ¿Puede un tribunal arbitral en Suiza revocar una sentencia de un tribunal en Colombia? Entonces, o sea, ¿cómo? Me quedan muchas dudas ahí sobre eso, sobre la naturaleza entonces de este tribunal. Estamos frente a un tribunal que hace parte del sistema judicial en Colombia, regulado por Consejo Superior de la Judicatura o cualquier ente. ¿Cómo es eso? En primer lugar, no creo que ni el Tribunal Nacional Antidopaje que se crea, y tampoco pues las comisiones disciplinarias de las federaciones pues sean órgano judicial. Es decir, que administran la justicia disciplinaria, pero pues nosotros no pertenecemos pues a la rama jurisdiccional, aunque nuestras obligaciones, nuestros deberes pues tienen que ver con las funciones que se desempeñan, que son similares. Pero lo que hay que mirar, creo yo, es que estamos hablando de una convención que está aprobada por Colombia y de una estructura internacional que combina lo nacional, lo específico de los deportes y la lucha mundial antidopaje, que obviamente es una situación difícil en principio de entender, pero que es la única forma en que en el futuro se pondrán de acuerdo todas las federaciones o la gran parte de las federaciones y para lograr pues que haya juego limpio y se preserve la salud de los deportistas. Esa situación pues ya se está viendo, porque es que nosotros estamos hablando aquí del Tribunal Nacional Antidopaje, del Código Mundial Antidopaje, de los estándares de gestión de resultados, pero sin embargo la WADA tiene otra serie de estándares que, digamos, orientan, guían, apoyan la aplicación del Código Mundial Antidopaje en muchos aspectos, desde la regulación de la vigilancia, el control de los laboratorios, uno de ellos, que regulan cuál es el trámite y el procedimiento ante el TAD, que es especial, o ante el panel de expertos que tiene una estructura y una organización pues que es bien compleja. Pero eso, digamos que lo que está en el código se ha venido entendiendo. Y usted mencionaba al doctor Eduardo de la Osa, que está haciendo algunos comentarios. Resulta que lo que yo aquí digo, lo digo casi que basado en todas las directrices y todo el conocimiento que él ha impartido, porque es una de las personas que gestionó, que ideó lo que es esa nueva ley, y que además
conoce muy a fondo la ONAD, la Organización Nacional Antidopaje de Colombia, y la WADA, porque digamos que la WADA mantiene una relación constante con con todos los países y la zona de los países. Y digamos, por lo menos en lo que me consta a mí de manera directa, en los 2 últimos años, cada 2 o 3 meses hacen seminarios para hacer entender las normas y para que quien está en Brasil o como quien está en Chile o acá en Colombia, hagamos preguntas y vayamos unificando pues algunos criterios para implementar y que la lucha antidopaje pues llegue a una feliz realización. Esa es la meta, esa es la idea, porque definitivamente que junto con la corrupción, el amaño de partidos y otros, el dopaje es uno de nuestros grandes males en nuestro maravilloso deporte. Pero ya que usted lo menciona, el doctor Eduardo de la Osa nos hace 2 precisiones muy interesantes. La primera nos dice, la sanción se gradúa por 2 situaciones. 1, por el tipo de sustancia, y 2, por el grado de la culpa. Si hay negligencia, ¿no? Culpa grave o no. Y luego nos dice, entiendo que un poco respondiendo a mi pregunta, por el principio de subvención de normas, si acatan las normas y decisiones de la Federación Internacional o el COI o el CPI, así sea un tribunal suizo o una organización con sede en Canadá. Y Carlos Collazo le da la gracia dentro del chat. Pero tenemos una pregunta, doctor Gustavo. Nos pregunta Luz Marina González, un deportista que debe consumir medicamentos, ¿está obligado a indicar su consumo? ¿Y en qué momento y ante quién debe hacerlo? Excelente pregunta. Y tiene que ver con un caso que hace muy poco tramitamos. Y es donde yo digo, en la primera pregunta que me hizo, que los casos de dopaje en Colombia, los que yo conozco, pues son muy pocos y generalmente algunos, la mayoría de los que he tenido, no tienen como finalidad la de rendir mejor, sino de pronto que han cometido algún error. Y eso tiene que ver con la que se llama autorización de uso terapéutico o AUT. Es decir, los estudios que ha hecho la WADA con sus diferentes científicos, pues ya tienen un listado y tienen, digamos que en gran parte el dominio de muchas situaciones. Obviamente que con la tecnología, con los estudios de muchas universidades, pues cada vez pueden surgir sustancias nuevas. Pero lo cierto es que muchas de las sustancias que normalmente se ingieren para una gripa, para una tos, para algunas de las de situaciones, digamos que normales en una persona, o incluso de pronto alguna bebida para calmar la sed o para hidratarse, y resultan después marcando como sustancias prohibidas o sustancias específicas que están en el listado de las listas prohibidas. Cuando una persona tiene alguna dolencia, algún deportista tiene alguna dolencia, por mínima que sea, tiene que acudir a su médico, pero no a su médico de cabecera, sino a su médico del club y de la selección. Y si el médico del club o de la selección de pronto no dice nada, tiene que acudir a alguien especializado y pedir la opinión. ¿Por qué? Porque eventualmente, si esa sustancia es de uso terapéutico, es decir, para curar algún mal, pues se puede solicitar una autorización ante una entidad de la Organización Nacional Antidopaje.
¿sí? Y allá estudian el caso y le dicen, mire, usted puede tomar estas de tal y tal forma, y cada vez que le hagan el control antidopaje, pues tiene que decir cuándo y cómo la tomó. Inclusive que eso eventualmente puede dar alguna ventaja, porque eso le sucedió a un ciclista famosísimo que le dieron, tenía asma, entonces le dieron un broncodilatador, y obviamente pues que eso levanta el ánimo y amplía la capacidad torácica, y sin embargo pues era lícito porque tenía la autorización de uso terapéutico. Pero correspondiendo a la pregunta, pues se puede pedir la autorización se la entrega, y entonces no va a incurrir en dopaje porque está autorizado para utilizar esa droga. Y lo que le comentaba del caso específico es que muchos deportistas tienen algún malestar, una gripa u otro tipo de situaciones, y no acuden, y resulta, no acuden al médico ni a verificar la información, y resulta que el primer deber objetivo, y eso lo sabe con gran capacidad el doctor de la OSA, uno de los requisitos objetivos para no incurrir en dopaje es verificar el medicamento o la sustancia. Y lo primero que tiene que hacer es ir al internet y decir, oiga, venga, aquí esta sustancia, ¿será que está prohibida? ¿Será que tiene alguna situación? Si no hace esa situación, ir donde el médico, pero no a cualquier médico, sino a un médico deportólogo que pueda saber la situación. Y obviamente que se hace toda esa gestión y resulta dopado con esa sustancia porque estaba contaminada, es decir, que no decía que llevaba tal sustancia o que la ocultaba y la persona que la tomó no lo sabía, pues entonces va a demostrarle al panel de expertos que obró con la mayor diligencia, luego que no obró con negligencia, y puede ser exonerada de cualquier sanción. Sí, estás hablando del caso de Froome, que tenía que tomar esto a personas, ahorita no recuerdo cuál era el nombre de la sustancia, pero sí, hay muchos casos que son muy interesantes con respecto a eso. Creo que también interesante revisar el caso de María Sharapova, que estuvo sancionada por 2 años, y ella había hecho un poco lo que tú decías. Mira, yo le pregunté a mi entrenador si esta sustancia estaba prohibida o no. Él hizo una investigación que no fue la mejor y resulta que habían recién incluido en la lista de sustancias prohibidas lo que ella se estaba tomando, y salió positivo, y bueno, 2 años de dopaje. Distinto al caso de Álvaro Montero, el arquero, el portero aquí en Colombia, que no había tenido la autorización de uso terapéutico, pero por una emergencia se tuvo que poner una inyección. Entonces, bueno, una cosa es lo de Froome, de que ya yo sé mi condición y pido la autorización de uso terapéutico, y otra es, de repente, tengo que ponerme una inyección. Pero bueno, muy bueno todo esto. Y usted nos llevaba a algo que me parece muy interesante y quiero preguntárselo ya, sobre todo como penalista también. ¿Cómo se maneja este tema de el grado de la responsabilidad y el estándar de análisis de las pruebas? Usted decía, bueno, si nosotros vemos que la persona había hecho su investigación por internet, o que se había asesorado, todas las cosas, pues eso puede rebajar, pero ¿cómo se maneja eso en la práctica? Bueno, allá hay una situación, digamos que concreta para la respuesta, y tiene que ver con una jurisprudencia del TAS, que es del caso Silic versus la Federación Internacional de Tenis. Eso fue por allá en el 2013, y de ahí el panel de expertos consideró alguna serie de situaciones que le dan, digamos, que le dieron como cabida a lo que en la actualidad es el Código Mundial Antidopaje 2021, es decir, en la graduación de las posibles sanciones. Entonces, usted me pregunta en principio que cómo graduamos las sanciones. Es decir, para eso el artículo 3 del Código Mundial Antidopaje
pues da los parámetros, ¿sí? Y esos parámetros hablan del grado de prueba que el tribunal debe quedar satisfactoriamente convencido. Y ese grado debe ser que convenza al tribunal de la gravedad de la acusación que se hace, y deberá ser, en palabras del doctor Eduardo de la Osa, mayor al del justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba más allá de cualquier duda razonable. Entonces, con ese criterio que está expreso y que ya hemos venido entendiendo, pues el estándar de prueba que se aplica es este. Pero eso no es nada lejano a lo que nosotros manejamos en penal o inclusive en el derecho disciplinario. Además de eso, con ese estándar de prueba, también digamos que la sanción, ¿cómo se llega a ella? En primer lugar, el deportista está obligado a cuidar su cuerpo. Es decir, que es su obligación que no entre ninguna sustancia que lo perjudique. Esa es su obligación, y eso en principio pues sería una responsabilidad objetiva. Usted, ¿por qué dejó entrar en su cuerpo el estimulante o la sustancia prohibida? Entonces, eso en principio. Sin embargo, de acuerdo, y como también lo dice el doctor Eduardo de la Osa, con base en la jurisprudencia de CILIC y otras dos que existen, para esa gradación, entonces, ahora la norma no es que objetivamente diga, claro, como le ingresó la sustancia prohibida, entonces usted deberá ser sancionado con 4 años. No, lo primero es que la ONAD tiene que demostrar la culpabilidad o la intencionalidad del deportista. Si son sustancias específicas, se supone, se presupone, se infiere que la persona no lo hizo intencionalmente. Pero entra el otro aspecto. Tiene que demostrar que en su conducta no hubo negligencia. Y si demuestra en forma absoluta que no hubo negligencia, sino que obró lo más diligentemente posible, pues no habrá la sanción. Si no logra demostrar en absoluto la diligencia, pues entonces se le impondrá la pena, la sanción. Nosotros no hablamos de pena, la sanción de inexigibilidad o de suspensión por 2 años. Pero esos criterios en la jurisprudencia están muy bien expresados y están muy bien justificados, pero es, digamos, hasta muy fácil de entender. Se parte de unos criterios objetivos y de unos criterios subjetivos para valorar eso de la negligencia extrema. Si esos criterios objetivos se reúnen, pues lo más probable es que se parta de la sanción para llegar de 20 a 24 meses, porque sería, digamos, que una negligencia grave. Pero ¿qué son estos elementos objetivos y subjetivos, estas circunstancias? Entonces, ¿qué se le exige en principio? En los objetivos es lo que se le exigiría a un deportista a carta cabal respecto de su conducta, de su comportamiento frente a la ingestión de normas, ¿cierto? Es decir, y el aspecto subjetivo es lo que se requeriría de la persona viendo su actuar, su individualidad frente a la infracción de la norma. Y esos criterios objetivos pues son variados. El principal es que la persona haya verificado que la sustancia no era prohibida o que no estaba dentro del listado. ¿Qué se solicita con ello? Que mire internet, que acuda al médico,
Pero si de ese examen objetivo se concluye que no miró en internet o miró y no le importó, no leyó la etiqueta, ¿sí? O la leyó y no se dio cuenta de que ahí decía que esa sustancia tenía alguna prohibición. Si todos esos elementos objetivos se dan, pues obviamente no se puede salir de una, digamos, culpa grave, una negligencia grave. Pero claro, doctor, hay que medir lo subjetivo, es decir, qué se le exige a él como deportista, cuántos años de experiencia tiene, qué educación deportiva tiene, qué educación en antidopaje tiene, cuál es su grado de estudio, cuántos años de experiencia tiene. Entonces no es lo mismo juzgar a una persona que apenas lleva 3 años o 5 años en alta competencia que digamos a un tenista con 10 o 15 años de recorrido. Y sin embargo, digamos a Silic le redujeron la sanción casi que como a 8 meses, de 2 años a 8 meses o menos. Entonces, en grandes rasgos esa es la explicación, doctor. Pero le comento algo ya de experiencia personal como abogado que representa a los atletas en ese tipo de procedimientos. Toda esa lista de cosas que usted dice es muy difícil conseguirlo, o sea, es muy difícil demostrar que se hizo esa diligencia de vida, que efectivamente se buscó en internet, que todas las cosas, pero incluso en muchísimos casos donde se ha demostrado esa diligencia de vida, se ha dicho, no, mira, esto es lo que tenemos y se mantiene la sanción. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso Contador, donde ellos llegaron a contratar a un investigador privado que demostró cómo el ganado, la vaca de donde se había comido el pedazo de carne, eran vacas que le inyectaban la sustancia por la cual a él lo habían condenado y dijeron, bueno, igualito hay la responsabilidad de tener cuidado con esto, usted prácticamente no debe comer carne, ¿no? Entonces, un poco el tema es o sea, comentarle desde el punto de vista de el abogado litigante o de incluso, no solo el abogado litigante defensor, sino el propio atleta, lo que usted dice, o sea, se le pone una carga muy fuerte, muy pesada a los deportistas y muy difícil probarlo. Pues realmente, pues sí, es una carga porque, digamos, el primer parámetro es que usted es responsable de lo que ingrese en su cuerpo, eso es lo primero, pero de lo que usted me dice y de los variados casos que he observado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, esa situación ha cambiado muchísimo. Recuerdo que por allá, por el 2010 en México y en otros países de Centroamérica, pues inclusive aquí en Venezuela, al ganado le dan una sustancia pues para ampliarle su capacidad, para que tenga más carne, el clenbuterol creo que se llama o algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que quien coma esa sustancia eventualmente puede llegar a dar positivo. Pero si digamos 50 deportistas estuvieron en la misma concentración en el mismo hotel y comieron las mismas carnes y solo uno sale con esa sustancia, pues hombre, no podrá demostrar su diligencia, porque ¿cómo va a explicar que solo él sale? Sin embargo, pues como lo que uno tiene como estándar es que no es intencional porque es una sustancia específica y esa era una sustancia específica, pues la sanción no puede ser de 4 años, sino será de 2. Pero de acuerdo a lo que él demuestre de carácter subjetivo, pues puede bajar la sanción. Y si, digamos, demuestra una mediana diligencia, decir,
fuimos y nos dijeron, mire, no entre a ese restaurante porque en ese restaurante de pronto es carne contaminada. Entonces, de pronto eso puede. Y digo yo porque hace muy poco, con algún deportista y futbolista famoso, pasó algo similar. Inclusive le dilataron la sanción para que la cumpliera en otra época. ¿Y qué hicieron los abogados del deportista? Pues verificaron que solamente ese día habían comido la carne o la sustancia que producía la sustancia prohibida y por ello pues el nivel de diligencia, digamos, pues no podía ser el esperado, pero igualmente no se le podría decir la máxima negligencia. Y extrañamente pues quedó en que 4 o 6 meses la sanción. Y así ha sucedido con otras personas que, digamos, con Silic, que él sí miró la etiqueta, pero la confundió con otra porque él tomaba azúcar pues para subir de ánimo y digamos que cuando confundió el nombre del uno con el otro, todo eso lo verificaron y concluyeron en que la sanción pues iba a ser como de 4 meses, como le comento. Entonces, claro, es supremamente difícil, pero digamos se abre la posibilidad, porque es que si fuese lo contrario, entonces todo el mundo tomaría sustancias específicas o prohibidas o métodos prohibidos y se excusaría en que fue el azar o las circunstancias que le produjeron. Lo mismo sucede, digamos, con los borradores, ¿cierto? Lo que llaman las sustancias borradores, ¿cierto? Que encapsulan el fármaco, ¿sí? Y sale del cuerpo. Entonces, pues lo único que queda es la huella de esa sustancia. Entonces, si la persona no demuestra que esa sustancia la estaba tomando y que tomó todos los controles posibles y que de pronto en una circunstancia médica como la que usted dice del portero del Tolima, pues obviamente la sanción se disminuirá y podrá ser inclusive hasta solamente de una amonestación. Pero pues todo será prueba. Lo único que eso demuestra es que las normas, como le dijera, sí se pueden aplicar y que no contravienen, digamos, los derechos fundamentales, ni el debido proceso, ni los derechos de los deportistas. Correcto. Sí, complejo. A mí me pasó, tuve un caso en el TAS donde, claro, solamente se le toma muestra a 2 deportistas, ¿no? A 2 futbolistas en este caso, y los 2 salieron positivos por la misma sustancia. Entonces nosotros decíamos, bueno, si lo hubiesen hecho a todos, todos hubiesen salido positivos. Al final ese argumento el TAS no nos los compró, y teníamos al frente a la UAA que estaba velando y lo sancionaron por mucho tiempo, pero entiendo que eso también ha venido cambiando, que ha venido una evolución muy, muy importante al respecto. Le comento, Hendels E. García Vera nos pregunta en YouTube, nos hace 2 preguntas, nos dice: ¿se tratan estos criterios como en el derecho penal, dolo o culpa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿existe un tribunal superior a ese tribunal antidopaje que controle la legalidad de esas decisiones? La primera pregunta tiene que ver el manejo del dolo y de la culpa. Entonces, pues ahí sí, digamos, con el derecho anglosajón, pues se utiliza la intencionalidad y esa se mide, digamos, en factores de gravedad. Pero esa misma intencionalidad, digamos, del derecho anglosajón es el mismo dolo en nuestra legislación o en nuestro derecho penal e inclusive obviamente en el derecho administrativo. Y la culpa, es decir, la negligencia, la imprudencia, la violación de reglamentos, esa también se trata muy similar a la que utilizamos. Inclusive
es muy parecida a como se utiliza en derecho disciplinario, porque en derecho disciplinario se habla de la negligencia extrema y acá también se habla de exactamente de lo mismo y se gradúa, digo yo, con mucha propiedad en el Código Mundial Antidopaje. Eso es la primera, digamos, la primera respuesta, y que sí son, digamos, que situaciones similares o definiciones o entendimientos similar a lo que tenemos internamente. Y lo segundo es que el tribunal que se crea tiene dos salas, una sala de primera instancia y una sala de segunda instancia. Entonces, ahí contesta la primera parte de la pregunta, de que si tiene algún superior, claro, la sala de segunda instancia pues decide las apelaciones presentadas ante las decisiones de la sala de primera instancia, pero eso va más allá, porque también existe una control de la guada, y eso lo preguntábamos, que hasta dónde la guada podría impugnar una decisión de la sala de primera instancia o de la sala de juzgamiento o del tribunal, y es posible, de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje. Es posible también que las partes se pongan de acuerdo y vayan directamente al TAD. Entonces, hay una cantidad de situaciones que ahora se van a ver y que son muy interesantes. Por ejemplo, se puede pedir una sanción reducida de 1 año en determinadas situaciones. Entonces, es muy dinámico el desenvolvimiento de esta normatividad y va muy a la par con el desenvolvimiento del derecho penal y del derecho disciplinario. Y desafortunadamente, en Colombia tenemos muy pocas jurisprudencias del TAD, porque pues todas son en inglés y pues muy pocas personas la traducen o las traducen simplemente pues para utilizarlas. Yo lo que hablaba con Codepor es que ojalá pues se convierta la asociación en un instrumento para ofrecer todas esas situaciones, porque yo creo que ahora que estamos en el momento propicio, que el derecho para que los jóvenes abogados puedan ingresar a este mundo del deporte que, por ejemplo, en patinaje, creo que tiene más de 5.000 personas, 5.000 deportistas, y tiene más de 800 clubes en Colombia. Entonces, pues hay unas posibilidades, además de colaborar con los deportistas para un debido rendimiento. Claro que sí, claro que sí. Estamos desde la Asociación de Derecho Deportivo de Colombia disponibles para todo eso y prestos para ayudar. Y es más, también les comento, estamos desde Acodepor, vamos a sacar nuestra primera revista de Derecho Deportivo y como anexos tenemos 3 decisiones que nos parecieron fundamentales traducirlas, porque sí, estamos de acuerdo, el conocimiento está como aislado, reducido, o en francés o en inglés, y las pocas que hay en español, entonces no se publican, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. El doctor Eduardo de la Osa nos sigue dando aportes interesantes, nos dice, excelente, doctor Gustavo. El elemento objetivo es el nivel de cuidado que debería esperarse de una persona razonable en la situación del deportista. Se usa para la categoría para categorizar la culpa, nos comenta. Bueno, ya de verdad que esto pasa cuando las conversaciones muy buenas. Hemos llegado al final de nuestra charla, de nuestra conversación. Son las 6 de la tarde, pero doctor Gustavo, no me gustaría terminar la conversación sin darle antes la palabra y que nos dé unas conclusiones. Cuéntenos, ¿hacia dónde se mueve ahora el mundo del control al dopaje en Colombia con esta nueva ley 2084? Pues esta nueva ley es una puerta hacia un mayor control al dopaje, además de que garantiza
la independencia tanto funcional como operativa. Es decir, que ese tribunal ya no va a tener lapsos o vínculos con las federaciones o con los deportistas o con los clubes, sino que será totalmente independiente, tanto de manera funcional como de manera operativa. De igual manera que ratificando que el Código Mundial Antidopaje y los estándares son los que rigen, pues se comenzará a aplicar debidamente esta normatividad, porque como es tan compleja como hemos visto, muy pocos la saben tan bien como el doctor de la OSA, se abre la puerta para que, pues para que muchas personas ingresen, estudien y la protección al deportista sea mayor, porque ya va a haber una mayor educación y va a haber pues un nivel diferente para la aplicación. De igual manera, pues también este tribunal, pues en su composición, pues va a tener personas absolutamente independientes. Tiene una gran ventaja, creo yo, que de cada una de las salas habrá un médico, y realmente nosotros los abogados pues podemos discutir y hablar de muchas situaciones, pero de la parte científica muy poco. Entonces ese va a ser un gran apoyo. El otro aspecto que es trascendental, o dos aspectos más trascendentales, obviamente que es la inclusión de una mujer como mínimo en cada una de las salas. Es decir, como mínimo significa que pueden ser las dos o los tres personas pueden ser mujeres, y eso obviamente pues refleja la aplicación del artículo 40 de la Constitución, y además que premia ese trabajo excepcional que hacen las abogadas y las médicas en el campo del deporte para llegar a estos cargos. Y como tercera medida, que la Defensoría del Pueblo está implementando pues un cuerpo de defensores que tienen que apoyar, digamos, a los deportistas que no tienen recursos para defenderlos ante esta instancia. Pero además de eso, también para acompañarlos en otro tipo de situaciones cuando son víctimas, porque pues habrá, digamos, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que además pues esta ley pues ha contado, digamos, con muy buen respaldo, y que va a tener una autonomía también económica y un buen grupo de trabajadores al servicio pues de la lucha antidopaje. Excelente, excelente. Doctor, muchísimas gracias por su amable pregunta, por responder todas nuestras preguntas e inquietudes sobre este tema muy importante. Estoy de acuerdo con Caterine Charrupi, no sé si lo estoy pronunciando bien, de YouTube, que nos dice: muchas gracias por abordar un tema tan importante y en boga, excelente invitado, ojalá haya una segunda parte. Igual el doctor de la OSA, al cual le agradezco por sus comentarios. Muchas gracias a los dos por sembrar tantas inquietudes en la audiencia. Sigamos estudiando el derecho deportivo por dopaje. Muy contento de verdad con todo esto. Presidente Giovanni González, lo dejo a usted con la última palabra. No lo escuchamos. Ahí me escuchan. Listo. Bueno, yo que he estado como muy atento a todo lo que ustedes han dicho hasta ahora, lo primero que quiero decir es que escuchándolos me doy cuenta de cada vez lo importante que es tener un abordaje interdisciplinar de este tipo de temas. Digamos, lo digo yo porque particularmente dentro de lo que es como mi campo de expertise, que va mucho más ligado como al derecho laboral, también hay un aspecto bien parecido al que ustedes han hablado hasta ahora, que tiene que ver directamente con las enfermedades de los trabajadores en general. Y acá digamos que uno siempre se va a quedar corto cuando le toca acudir a criterios científicos o médicos, porque pues somos abogados y la verdad sabemos es más de otras cosas. Y eso también es una invitación a que si bien nosotros somos abogados, es bueno y de pronto es una buena idea para el futuro poderla llevar a cabo, de contar con personal médico que sea experto en estos temas, porque sin duda la norma puede ir por un lado, pero el criterio médico por el otro. Entonces, Luis, yo creo que puede ser algo bueno para el futuro poder
tener a un médico invitado para este tipo de eventos, en el cual pues también todos los que han participado el día de hoy pues van a estar obviamente invitados. Al doctor Gustavo, muchísimas gracias. O sea, creo que en verdad hemos tenido un invitado de lujo con una experiencia súper valiosa y lo más importante, con unos conceptos muy, muy importantes que no solamente para nosotros abogados, porque me consta que en este momento también hay personas que no son abogados, nos están viendo, lo van a encontrar supremamente gratificante. Venga para acá, Tomás. Y digamos que por ese lado yo me voy muy contento como presidente de Acodepor, y además es que cada vez más la idea es poder contar con muchas más personas que nos puedan ayudar en esta construcción del conocimiento, que como dice el doctor Gustavo, este tipo de colegios y asociaciones están para que nosotros dentro de la profesión nos protejamos, y eso implica hacer del colegaje la herramienta más importante que nosotros como abogados tenemos, y de esta sea pues digamos como también la oportunidad para agradecerle infinitamente al Colegio de Abogados Penalistas, al doctor Eduardo de la Osa. Creo que con él vamos a tener que contar para un próximo evento, dada su expertise y gran claridad conceptual también. Y pues nada, muchísimas gracias, muy amables a todos, y esto de todos modos estará subido tanto en el canal de YouTube de la asociación como de Universitas, ¿no? Y ya veremos si de pronto también ustedes en el colegio lo desean, doctor Gustavo, para subirlo al canal de YouTube de ustedes, ¿le parece? Sí, señor. Yo transmitiré al doctor Bernate y a la Junta Directiva, pues, en la gentil invitación, y además, para reiterar una situación que usted la trataba hace unos segundos, y es que la idea de las asociaciones o de los colegios, y especialmente de nuestro Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, es el fortalecer la profesión y defenderla de cualquier intromisión de cualquier lado y de cualquier aspecto. Y eso pues obviamente tiene que ver con el derecho laboral, con el derecho deportivo, con el derecho civil, porque los abogados pues debemos hacer respetar nuestra profesión, y nuestro colegio pues es abierto, amplio, democrático e inclusivo, porque pues eso es lo que buscamos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Luis, mejor moderación imposible. Muchísimas gracias a Universitas también por todo su apoyo, tanto en lo tecnológico como en todo lo que tiene que ver con la programación que hemos tenido el día de hoy. Y pues por supuesto a todos los miembros de Acode, porque están ahí súper pendientes en todo momento. Muchísimas gracias, muy amables, y buena tarde. Gracias. Saludos, hasta luego. Chao. Gracias por la invitación.